Lucas capítulo 22, versículo 54. Hoy vamos a meditar bajo el tema dos maneras de seguir a Jesús. Aleluya. Lucas capítulo 22, versículo 54. Hay muchas maneras de seguir a Jesús, pero vamos a ver en esta ocasión solamente dos, y vamos a ver en cuál de ellas es que estamos nosotros. Dos maneras de seguir a Jesús. Lucas 22, 54. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios y dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde que nos permites poder alabarte y glorificarte. Nos permites, Señor, escuchar y meditar en tu palabra. En esta hermosa hora, Señor, te ruego que seas tú hablando en nuestras vidas, ayudándonos, oh Dios Todopoderoso, a correr y a pelear, Señor, guiados de tu mano. Fortalece a cada uno de mis hermanos que nos hemos reunido. Te ruego por mis hermanos que no pudieron venir, aquellos que, señores, se han quedado en sus hogares, fortalécelos. Tú conoces cada circunstancia y cada situación. Padre, en el nombre de Jesús, habla a nuestros hermanos también a través de este video, Señor, a nuestros amigos que pueden enlazarse, Señor. Háblanos y ayúdanos para que esta palabra nos aliente y nos fortalezca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Vamos a meditar bajo este hermoso tema. Dos maneras de seguir a Jesús. Dos maneras de seguir a Jesús. Amén. Aleluya. Existen, amado hermano, muchas maneras de seguir a alguien en este mundo, pero en esta ocasión quiero meditar bajo esta porción que hemos leído, donde dice que prendieron a Jesús, a Cristo, lo habían prendido y se lo habían llevado a casa del sumo sacerdote, pero dice que Pedro le seguía de lejos. Pedro iba siguiendo a Jesús de lejos, iba observando todo lo que a Cristo le acontecía. Ahora, la conducta de los discípulos cuando arrestaron a Cristo en el juicio y la crucifixión que a Jesús se le estaba dando cuando estaban juzgando a Cristo, la manera de que los discípulos se distribuyeron fue una manera típica de la gente en esos días. Y no solamente era algo típico o era algo normal de cómo la gente seguía a Cristo en esos días, sino que también las personas de nuestro tiempo están manifestando, muchas de las ocasiones están manifestando las mismas formas de seguir a Cristo, aún también en nuestros tiempos. Ahora, los discípulos mostraron varias formas o varios estilos de seguir a Cristo, y como podemos ver nosotros en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 16, Juan 6, 66, dice la palabra que desde entonces muchos de sus discípulos se habían vuelto atrás y ya no andaban más con él. Juan 6, 66. Y ellos eran seguidores de Cristo. Eso fue cuando Cristo estaba hablándoles de que ellos comerían su carne y beberían su sangre. Y eso se le hizo algo difícil a los que estaban escuchando la enseñanza de Cristo, porque eso para ellos fue considerado una blasfemia. Y dice que cuando Cristo estaba hablando con ellos eso, dice que muchos se alejaron de él. Ahora escuche cómo dice la Nueva Traducción Viviente
en el versículo 66 de Juan 6. Dice que a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Dice que entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Simón le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Entonces vemos que en el tiempo de Cristo habían muchas personas que lo estaban siguiendo, pero cuando Cristo los confrontaba, cuando Cristo les hablaba de que ellos tenían que obedecer ciertas reglas y de que ellos tenían que comenzar a alejarse o abandonar muchas cosas, las palabras de Cristo siempre los confrontaban. En una ocasión había una persona que le dijo a Cristo: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Cristo dice que le dijo a este joven: vende lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Entonces dice que aquel joven, cuando escuchó las palabras de Cristo, solamente agachó el rostro y se volvió atrás. Entonces, cuando nosotros vemos en lo que la palabra nos dice cómo seguir a Cristo, vemos siempre ocasiones en las cuales Cristo pone ciertos requisitos a la hora de nosotros seguirle. Vemos que para la salvación nosotros no tenemos ningún requisito para ser salvos, en el sentido de que la salvación fue únicamente el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que la Biblia nos dice únicamente es que debemos creer y aceptar el sacrificio de Cristo, pero de ahí para adelante la Biblia no nos dice que nosotros podemos hacer algo para colaborar con nuestra salvación, sino que nuestra salvación, dice Efesios 2:8, que somos salvos por gracia. Dice: por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos los discípulos o aquellas personas que seguían a Cristo, ahora nosotros podemos examinar por medio de la palabra, podemos ver el ejemplo de aquellas personas que seguían a Cristo, pero que hoy en día nosotros, ese ejemplo ha quedado para que nosotros veamos cómo es que estamos siguiendo a Cristo. Ahora, yo quiero analizar sobre dos maneras de seguir a Cristo. Y quiero enfocarme en que el apóstol Pedro seguía a Jesús. ¿Cómo? Dice que seguía a Jesús de lejos. Ahora yo le quiero preguntar a usted: ¿cómo usted y yo estamos siguiendo a Jesús? ¿Estamos tomados de la mano con Él o solamente lo estamos siguiendo de lejos? Porque en las iglesias, déjeme decirle, hay muchas personas que están siguiendo a Cristo, pero solamente de lejos, solamente diciendo: bueno, yo voy a seguirte, pero más allá ya no voy a hacer. Yo voy a seguirte, pero yo no voy a comprometerme contigo, yo no voy a comprometerme con tu obra o con cualquier mandamiento que tú me pongas. Hoy en día yo he platicado con muchas personas en el trabajo y les pregunto: oye, ¿tú eres casado? Y les pregunto si tienen alguna pareja, y ellos me dicen que sí. Entonces yo les pregunto, cuando tienen pareja, y les pregunto y les digo: ¿estás casado? ¿Vives con ella? Sí, sí vivo con ella, pero no estoy casado. Entonces yo les comienzo a decir: ¿tú sabes que eso es desagradable delante de Dios? Estar viviendo con una mujer, o una mujer con un hombre, viviendo juntos, pero sin tener un compromiso, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Porque cuando nosotros seguimos a Cristo o decidimos seguir a Dios, Él establece un compromiso con todos aquellos que comienzan a seguirle. Amén. Ahora,
el problema es que hoy en día a la mayoría de la gente no les gusta o no nos gustan los compromisos. Nos gusta muchas veces aceptar algunos compromisos, pero cosas que nos convienen. Pero cuando son compromisos, por ejemplo, que la palabra de Dios, como aquel joven, Cristo le dijo, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Cristo le dijo esto a este muchacho porque Cristo sabía que él era un avaro, que él tenía su amor en el dinero, en sus cosas. Ahora, quizá usted y yo no tenemos amor al dinero, pero hay cosas que quizá muchas veces nos son un estorbo para seguir al Señor. Santo, así es. Amén. Ahora yo quiero que mientras vamos meditando, usted vaya reflexionando si usted está siguiendo a Cristo tomado de la mano o si usted está siguiendo a Cristo como el apóstol Pedro en esta ocasión. Dice que Pedro iba siguiendo a Jesús de lejos. Yo no sé si usted alguna vez ha visto la película de la crucifixión de Cristo. Y muchas veces ahí en la película ponen a Jesús que lo van guiando, lo van golpeando. Pero el apóstol Pedro, él está así de lejos, lo va siguiendo a escondidas. Ahora, en esta ocasión, dice que el apóstol Pedro dice que estaba en un patio donde habían más personas. Y dice que Pedro se sentó con ellos. Pero dice que había una criada que al ver a Pedro sentado al fuego, porque ellos se calentaban cerca del fuego, dice que vio que Pedro estaba allí sentado. Y dice que se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Eso está en el versículo 56 de Lucas 22. En el versículo 56 dice que la criada le preguntó, dice que se fijó en él y él dijo, este también estaba con él. Él también estaba con él. Pero en el verso 57 dice que, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Mire, amado hermano, el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro es un hombre que nos deja grandes ejemplos a nosotros. Fue un hombre que después siguió a Jesús con todo su corazón. Pero vemos etapas en la vida de Pedro que manifiestan muchas veces la vida de nosotros como cristianos o la vida de ciertos cristianos. Dice que cuando vieron que llevaban a Cristo, dice que Pedro vio un grupo por ahí en un patio y como había frío, esto nos podemos dar cuenta que esto era en horas de la madrugada, estaba aconteciendo todo esto. Y dice que habían allí unos sentados en el fuego calentándose y dice que Pedro se juntó con ellos. Y dice que allí alguien le dijo a él, este también andaba con él. Este también andaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Ahora, ¿sabe usted se ha preguntado por qué Pedro negó a Jesús, por ejemplo, en esta primera ocasión? ¿Se ha preguntado usted o póngase a pensar por qué Pedro negó a Jesús? Si Pedro había visto a Cristo caminar sobre las aguas. Pedro había visto a Jesús hacer milagros. Pedro había visto a Jesús en una ocasión. Dice que ellos iban a un lugar y Cristo le dijo, ve al mar, ahí va a haber un pescado y se va a tener 2 monedas. Cuando tenían que pagar un impuesto. Imagínense las cosas que vio el apóstol Pedro. Pedro vio a Jesús en la transfiguración cuando apareció Moisés y Elías hablando con Cristo. Pedro tuvo grandes experiencias con Cristo, pero vemos que cuando llegó a Pedro una confrontación en la que Pedro tenía que identificarse con Cristo, Pedro dice, yo no lo conozco. Pedro negó a Jesús porque él tenía miedo de que también a él lo agarraran y se lo llevaran. Pedro tenía miedo de que si él se identificaba y él decía, sí, yo ando con él, él tenía miedo, él pensaba que a él también lo iban a agarrar como estaban agarrando a Jesús. Por eso, el miedo es una de las armas más efectivas que Satanás tiene. El miedo. El miedo
Es un sentimiento, amado hermano, que cuando llega a nuestras vidas como cristianos y nosotros nos dejamos llevar por el miedo, nosotros vamos a negar al Señor. ¿Qué pasó con aquellos 2 espías que mandó Moisés a reconocer la tierra de Canaán? Dice que los 2 espías fueron, 10 de ellos dijeron, son muy grandes, nosotros parecemos como langostas a la par de ellos. Pero dice que Josué y Caleb dijeron, no, nosotros los comeremos como pan, porque Jehová ha decidido entregarnos esta tierra. Entonces vemos que el miedo es un arma que Satanás usa, que es una de las armas más efectivas. Mucha gente ha negado a Cristo por el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a ser rechazados. Miedo a recibir burla. Muchas personas niegan a Cristo en su trabajo, en cualquier lugar. Les preguntan, ¿tú eres cristiano? O tú sigues a Cristo, o cualquier cosa para identificarlos con Dios. Muchas veces las personas niegan a Cristo. Niegan a Cristo. Y el problema es que cuando nosotros mentimos, Dios deja que nosotros entremos en una circunstancia donde vamos a quedar avergonzados y al final se van a dar cuenta que sí somos cristianos. ¿Qué le pasó a Abraham cuando él llegó a aquella tierra donde estaba Faraón? Él llevaba a su mujer y dice que él dijo, no, ella no es mi mujer, ella es mi hermana. Tenía miedo de que le quitaran a su mujer, porque dice que la mujer dice que era hermosa. Y como él dijo que era su hermana, Faraón la manda a llamar y empezó a conectarse con ella. Pero de repente dice que en un sueño Dios le habló y le dijo, no toques a esa mujer porque ella es mujer de Abraham. Qué tremendo. Y dice que Faraón, él se despierta y dice que manda a llamar a Abraham y le dice, ¿por qué me dijiste mentira? Que esta no era tu mujer. Ella es tu mujer. Por poquito. Entonces vemos al problema que se tuvo que meter a Abraham por haber mentido. Entonces, Dios permite en ocasiones que cuando nosotros le negamos a Él, Dios deja que nos metamos en un problema grave para que Él vea, para que nosotros veamos que estamos haciendo mal. Hay mucha gente que, por ejemplo, en ocasiones yo he escuchado testimonios de personas que llega a inmigración y los agarran y todo, y comienzan a preguntarles un montón de cosas, y hay gente que empieza a decir mentiras. Yo conozco un hermano allá en O'Neill, ese es un testimonio de verdad, que a él le preguntaron, ¿tu nombre es este y este? Él dijo, no, yo no me llamo así, y su nombre era así. Y solo por pensar y decir que su nombre no era ese, se lo llevaron preso. Y estuvo en la cárcel mucho tiempo y por misericordia de Dios no lo deportaron, lo dejaron. Pero él estuvo mucho, el hermano se llama hermano Jeremías, él puede testificar eso también. Entonces él por querer pensar que por decir otro nombre no le iba a tocar algo malo, pues sucede muchas veces lo que pasa. Dice la Biblia en Proverbios, dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. La persona miedosa hasta su propia sombra lo espanta. La persona miedosa, amado hermano, tiene muchos problemas hasta cuando le apagan la luz. Entonces el miedo es algo que a Pedro lo atacó y gobernó su vida en esta ocasión. Lo negó. Y dice que un poco después, en el versículo 58, dice que viéndole otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Versículo 56. Dice que otro hombre le dijo, tú también eres de ellos. Y dice que Pedro dijo, hombre, no lo soy. Pedro lo atacó el miedo, que él estaba negando al Señor. Y dice que como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida
mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro iba siguiendo, solo trate usted de ponerse en los pies de Pedro. Pedro iba siguiendo a Jesús. Quizá no iba tan lejos de Cristo, porque cuando él lo negó la 3ª vez, dice que Jesús lo volteó a ver. Imagínese usted la mirada de Cristo en ese momento hacia Pedro. Cuando Pedro lo niega la 3ª vez y dice que Jesús lo voltea a ver. Y Pedro vio hacia los ojos a Cristo, y dice que cuando vio a Cristo, dice que Pedro se acordó de que lo que Cristo le había dicho, y dice que Pedro dice que salió llorando amargamente. Cristo no tuvo que decirle ninguna palabra a Pedro. Yo me imagino, me cuesta imaginarme la mirada de Cristo hacia Pedro. Yo me imagino aquella mirada quizá un poco triste, como diciendo: dijiste que estabas dispuesto a dar tu vida por mí y ahorita me estás negando. Me imagino aquella mirada de Cristo viendo a los ojos a Pedro. Yo no sé si usted sabía que mirar a los ojos, cuando una persona no mira a los ojos a la otra persona, es porque algo está escondiendo. Mirar a los ojos es una señal de confianza. Cuando usted le dice a alguien: míreme a los ojos, y esta persona agacha la mirada o voltea la mirada, eso es señal de que algo está pasando ahí. Hay algo allí. Pero Cristo mira a los ojos a Cristo, dice que lo voltea a ver. A Pedro, me imagino esas 2 miradas cruzándose, y Pedro dice que él tuvo que salir llorando amargamente. Pero vemos que Pedro, muchas veces lo que a Pedro le pasó nos ha pasado a nosotros, o nos pasa a nosotros. Hay ocasiones, como le digo, de que quizá decimos una mentira pensando que estamos haciendo bien. Por ejemplo, hay personas que para recibir un trabajo ellos tienen que negar que son cristianos, o tienen que negar su fe. Pero cuando nosotros llegamos a ese extremo de negar a Cristo, verdaderamente eso manifiesta que no somos verdaderos cristianos. Eso manifiesta que estamos mal delante de Él. Entonces, una de las maneras de seguir a Jesús es seguir a Jesús de lejos, como lo estaba haciendo Pedro. Mucha gente está así, siguiendo a Cristo de lejos, siguiendo a Jesús sin tener un compromiso con Él, siguiendo a Cristo sin tener una relación íntima con Él, sin tener un compromiso. Muchas de las personas hoy en día dicen que no se casan porque si se casan eso es un compromiso más grande. Entonces saben verdaderamente lo que significa eso. Porque más que todo en este país, si se llegan a separar, tienen hijos, viene el child support, vienen las consecuencias. Ahora, eso es lo que mucha gente tiene miedo, a las consecuencias. Lo mismo es con Cristo. Hay consecuencias. Cristo dijo: todos los que me quieren seguir a mí van a sufrir. Todos los que van a andar conmigo van a quizá hasta entregar su vida por mí. Pero dijo Cristo: no hay nadie que pierda su vida. El que la pierde por causa de mí, éste la hallará. Pero el que quiere salvar su vida, dijo Cristo, éste la perderá. Ahora, lo mismo pasa. Cuando la gente viene a la congregación o lee su Biblia y comienzan a leer la Biblia y la Biblia comienza a decir, dice la Biblia, comienzan a leer y la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Ahora, esa es una palabra que confronta, porque cuando la palabra viene, y si yo estoy amando al mundo, me refiero, mucha gente no entiende esto, amar al mundo significa seguir las reglas que están en contra de Dios, las reglas de este mundo, las modas de este mundo que solamente reflejan algo que está en contra de la palabra de Dios. Entonces dice, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne, dijo el apóstol Juan, no proviene del Padre, sino del mundo. Y él dice, y los deseos del mundo pasan y sus deleites, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando nos encontramos palabras que la Biblia nos dice, ama a tus enemigos, ora por tus enemigos. Y cuando la Biblia me viene diciendo cosas, debes de perdonar, debes de humillarte. Cuando eso, las personas que quieren seguir a Jesús sin un compromiso, esto los confronta y muchos hacen como aquellos que leímos en Juan 6:66, se alejan de Cristo, dejan al Maestro. Pero hay gente que viene a Cristo, por ejemplo, en una ocasión dice que Jesús iba pasando y dice que en una mesa estaba un cobrador de impuestos que se llamaba Leví, es de Mateo. Dice que él estaba cobrando impuestos y dice que Jesús pasó y le dijo, sígueme. Y dice que al instante dejó la mesa y le siguió. Y ese es el evangelio que estamos leyendo, Lucas. Cuando llega también, encuentra a unos muchachos que están por allá remendando unas redes. Dice que estaban en una barca, remendando unas redes. Y dice que Jesús le dice, síganme. Dice que al instante dejaron las redes y le siguieron. Ahora, muchos de ellos estaban siguiendo a Jesús de lejos. Y muchos de los discípulos estaban siguiendo a Jesús por amor. Dice que en una ocasión Cristo les dijo, ustedes me siguen por los milagros que yo he hecho, porque yo les di de comer, pero en el vocablo original es más fuerte. Está dando a entender como que ustedes me siguen porque yo les di de hartar. Es un vocabulario fuerte, duro. Ustedes me siguen solo por lo que yo les doy. Ahora, hay gente que sigue a Jesús igual. Lo siguen de lejos, pero lo siguen solo por lo que Dios da. Mucha gente piensa que Dios es como el 911 o que es como una ambulancia. Solo cuando están en un problema, en una necesidad, ahí comienzan a pedir a Dios. Pero son situaciones que Dios permite para que nos demos cuenta que es necesario que nosotros creamos en el Señor y le clamemos de todo corazón, que tengamos una intimidad con Él. Ahora ellos, los discípulos, muchos, y hoy en día igual muchas personas no quieren acercarse a Cristo porque hay muchas exigencias y hay muchas cosas que las personas tienen que dejar a la hora de seguir a Cristo. Yo he platicado con personas que les digo, no, es que en la iglesia hay muchas reglas. Es que si voy, ya no voy a hacer esto, y se ponen a pensar en todo lo que ya no van a hacer. Entonces, cuando se encuentran con eso, la gente ve que eso es duro para ellos. Ahora, yo no sé cómo es que usted está siguiendo a Jesús. Si usted y yo estamos siguiendo a Cristo por amor, por lo que Él hizo, o lo estamos siguiendo de lejos y sin tener un compromiso con Él. Ahora, eso se va a manifestar en nuestra vida cuando yo sigo a Jesús de corazón. Cuando yo sigo a Cristo de corazón, yo voy a esforzarme por obedecer lo que Él me dice. Pero cuando alguien no ama a Dios de corazón, se le va a hacer pesado, se le va a hacer difícil los mandamientos del Señor. Mucha gente no sigue a Cristo porque tienen temor a las cosas que van a perder, que tienen que dejar. Muchos tienen que dejar muchas cosas.
La Biblia nos enseña que tenemos que dejar muchas cosas. Ahora, hay personas, por ejemplo, vamos a ver qué dice allí mismo Lucas 18, 28. Miren este ejemplo, es el mismo Pedro. Lucas capítulo 18, versículo 28. Dice, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, o sea Jesús, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ahora déjeme decirle, todos los que estamos siguiendo a Cristo, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, los que antes no éramos cristianos, si nos ponemos a pensar la vida que teníamos antes y la vida que tenemos ahora, nos damos cuenta que en Cristo tenemos una mejor vida. En Cristo tenemos gozo. En Cristo nosotros tenemos una verdadera paz. Eso lo pueden experimentar solamente los que siguen a Cristo de corazón. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. Entonces, acá en el versículo que leímos, Pedro dijo, Señor, nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Pero, ¿qué pasa con Pedro más adelante? Y Cristo le dice, miren, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, lo que sea, que reciba mucho más. En este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Ahora, no hay nadie que por seguir a Cristo o que por el reino de Dios, no hay nadie que lo haya dejado todo, que reciba más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. Nosotros podemos darnos cuenta cómo el seguir a Cristo nos pone a nosotros en muchas ocasiones entre la espada y la pared. Como bien puede esta frase decir, mucha gente se ve entre la espada y la pared al seguir a Cristo. Ahora, hay muchos ejemplos que yo pudiera darles de las personas, o los ejemplos bíblicos de las personas que siguieron a Cristo solamente de lejos, o que siguieron a Cristo y lo abandonaron. La Biblia dice claramente, Cristo dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El apóstol Pablo dijo, en los postreros tiempos muchos se apartarán de la fe. Entonces, el problema radica en dejar de amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cómo usted y yo estamos siguiendo a Cristo? Pregúntese usted mismo, analice, reflexione. Si le estamos siguiendo de todo nuestro corazón y por amor, ahora eso debe ser manifestado. Para terminar, Santiago dijo, la fe sin obras es muerta. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Entonces, si usted y yo que decimos seguir a Cristo y que lo amamos y no tenemos obras y no se manifiesta el amor hacia Dios, solamente es algo vano, algo pasajero, algo que no es verdadero. Yo le quiero pedir en esta tarde que se ponga sobre sus pies y que esta palabra
y que el ejemplo de Pedro nos haga reflexionar a nosotros. Que el ejemplo de Pedro nos haga reflexionar a nosotros. Ahora, ¿será que usted y yo estamos dispuestos a seguir a Cristo? No importando las circunstancias, no importando las tribulaciones, no importando las dificultades. ¿Está usted dispuesto a seguir a Cristo? Venga lo que venga, pase lo que pase. Si usted está dispuesto, déjeme decirle que en el momento difícil o en el momento de la aflicción, usted no estará solo. Usted estará con alguien que le ayudará a salir de esa dificultad. El problema de la gente que no tiene a Cristo es que en el problema no hay nadie que pueda asistirlos, no hay nadie que pueda ayudarles. Pero usted y yo, si seguimos al Señor con todo nuestro corazón, Él dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios le dijo a Josué: yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero eso se cumple cuando usted y yo seguimos al Señor de todo nuestro corazón. Le quiero pedir que cierre sus ojos. Cierre sus ojos y comience allí a decirle al Señor: yo quiero seguirte con todo mi corazón. Dígale con sus propias palabras: Señor, yo quiero seguirte por amor. Señor, yo no quiero seguirte de lejos solamente. Ayúdame a no negarte, ayúdame con tu espíritu a hacer luz allá donde yo puedo dar ejemplo, Señor. Ayúdame a hacer ejemplo allá en el trabajo, Señor, a hacer luz, a no negar tu nombre, a no negarte, Señor. Padre, te ruego por mis hermanos, mis amigos, que aquellas personas que quizás no te siguen todavía, aquellos que quizá no han decidido seguirte, aquellos que no han decidido aceptar ese compromiso, ese llamado. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Solamente Él puede ayudarnos, solamente Él puede fortalecernos. Señor, ayúdanos. Que las circunstancias, Señor, no nos detengan. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por mi hermano Sergio allá donde está, Señor. Por nuestro hermano Mario, Padre. Esta familia, Señor. Donde quiera que ellos estén, Señor, habla a sus vidas, redarguya en sus corazones. Te ruego por mis hermanos, Señor, que han venido a este lugar y han dejado, Señor, por cualquier circunstancia, Padre. Te ruego por nuestros hermanos jóvenes que nos han visitado. Te rogamos por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que no importando dónde estén, pero que estén, Señor, congregándose y que te estén buscando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a seguirte con todo nuestro corazón. Padre, te ruego también, oh Dios, por todos los cristianos en esta ciudad. Queremos ser cristianos, Señor, verdaderos, porque somos solamente una iglesia, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a ganar almas para ti, oh Dios. Padre, para honra y gloria de tu nombre. Te ruego por mis hermanos, mi hermano Héctor, Señor, fortalece su vida. Tú conoces los planes, sus deseos, todo lo que hay en su corazón. Por mi hermano Joshua, por mi hermana Helen, en el nombre de Jesús. Te ruego por mis hermanos allá en Onil también, Señor, en cada lugar. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, que nuestro amor no se enfríe, Padre. Ayúdanos
a que todo lo que está aconteciendo no nos detenga, Señor. Te damos gracias también, Padre, por este lugar que tú has abierto y que tú, Señor, permites poder reunirnos y poder alabarte. Fortaléceme, Señor. Ayúdanos en medio de las debilidades, en medio de las dificultades. Que cuando ya no querramos seguir, oh Dios, tu palabra nos fortalezca. Padre, en esta ocasión, en esta tarde saldremos de este lugar, pero no de tu presencia. Guárdanos, llévanos con paz y gozo hacia nuestros hogares. Y que todo lo que sigamos haciendo, oh Dios, sea para honra y gloria de tu nombre. El día de mañana, Señor, si esa trompeta aún no ha sonado, o si la muerte no nos ha sorprendido, estaremos nuevamente en este lugar para alabarte y para glorificarte. Padre, en el nombre de Jesús, recibe toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Amén y amén. Estamos